hermanos, con todos ustedes. Muy buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos en esta preciosa tarde. Como siempre, comenzamos con una oración. Oremos, por favor. Santísimo Padre Celestial, Santísimo Dios, gracias Señor, gracias Dios, por permitirnos hacer tu voluntad. Para mí es un honor, es un privilegio servirte. De igual manera, Padre, te damos gracias de todo corazón por las bendiciones espirituales y materiales. Señor, gracias por este día. Para mí ha sido de grandes bendiciones. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Así también en esta tarde, guíanos, oh Dios, en este estudio, a través de tu Santo Espíritu. Permítenos, oh Dios, hacer tu voluntad. De nuestra parte, Padre, de mi parte, lo hago de corazón sincero, de corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Solo quiero hacer tu voluntad. Amado Padre, gracias por aceptarme, gracias por permitirme, y así, Señor, te seguiré sirviendo mientras tú me des la oportunidad. A ti doy gracias por todo, porque tú eres el dador de las cosas, el hacedor de las cosas, la causa de nuestra salvación. Gracias, oh Dios. Sabiendo que tú estás en medio de nosotros, te alabamos, oh Padre, y te damos gracias por todas estas bendiciones. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos cantando en esta tarde el número 119. 19. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Amén, hermanos. Y continuamos con el número 114. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Una mirada de fe, una mirada al Señor, la que puede salvar al pecador.
Una mirada de fe, una mirada al Señor, la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Amén, hermanos. Muy bien. Hemos alabado al Señor y continuamos. Para ello, debemos de agradecer una vez más a nuestro Padre Celestial. Hagámoslo. Santísimo Padre, Santísimo Dios, te alabamos, oh Padre, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Te alabamos, oh Dios. Gracias, Padre, por este día precioso. Gracias, Padre, por mantenernos con vida. Gracias, Padre, por las muchas sorpresas en nuestras vidas. Y gracias, Padre, por darnos de tu Santo Hijo Jesús, quien es la causa de nuestra salvación. Gracias, oh Dios Padre, por guiarnos a través de tu Santo Espíritu. Gracias, oh Dios, por estar en medio de nosotros. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Quisiéramos tener palabras inefables, pero lo que te decimos, oh Padre, es con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fe, con toda nuestra devoción. Gracias, Padre, por escuchar nuestras súplicas, por estar atentos, Señor, a nuestras oraciones. Bendito Padre, gracias. Agradecemos todas estas bendiciones, Padre, sabiendo que estás en medio de nosotros. Te damos gracias en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, hoy vamos a ver un tema titulado Comunión. Comunión. Significa también amigos íntimos. Comunión significa amigos íntimos. Todos reunidos. La iglesia reunida. Somos comunión ante la presencia de Dios. Y eso significa amigos íntimos. Cuando permanecemos en comunión con Dios, somos amigos íntimos del Señor. Eso se llama, eso significa comunión. Bueno, unas palabras más. Comunión es la participación y el compañerismo entre personas. Está relacionado con la idea de amistad y el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y finalmente, la idea de la comunión es de compartir. La idea de la comunión es de compartir y participar. Vamos a ver varios ejemplos de la comunión. Abran la Biblia, por favor, Salmos 25:14. Si lo encuentras rápido, lea. Salmos 25:14. Dice así la palabra de Dios. 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Gracias, hermana Marcia. Dice, la comunión
íntima, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quién es nuestro amigo íntimo? Nuestro Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos son nuestro amigo íntimo. Y ellos comparten su pacto, su palabra, sus revelaciones, sus mandamientos, sus preceptos. Lo comparten sin recelo, sin reserva alguna. Comparten con nosotros como si fuéramos importantes. Por esa razón dice la palabra, la comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los que le tenemos temor. Y a nosotros nos da la oportunidad de escudriñar su palabra, su verdad, su evangelio. Por esa razón, estamos tratando este maravilloso tema titulado comunión. Bien, amados hermanos, también nuestro Dios tiene comunión con los justos. Proverbios, capítulo 3, verso 32. Proverbios, capítulo 3, verso 32. Porque Jehová abomina al perverso. ¿A quién abomina Jehová? Al perverso, al pecador, al que no quiere aceptar las bendiciones del Señor. Por eso la palabra dice, porque Jehová abomina, no soporta al malvado, ¿no? Mas su comunión íntima es ¿con quién? Con los justos, dice la palabra. Mas su comunión íntima es con los justos. Hermanos amados, recuerden, la palabra dice, el Señor abomina ¿a quiénes? A los que no quieren hacer la voluntad de Dios, a los que no quieren conocer el evangelio, a los que no dan testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si no quieren saber nada de Dios, también el Señor los abomina, no soporta porque son malvados. Pero Dios, miren lo que dice la segunda parte, su comunión, su amistad, su amor, su guía, su bendición, ¿con quién es? Con los justos. Con los justos, Dios es amigos íntimos. Vamos a ver otro pasaje. La comunión de los creyentes es con el Padre. Ahora, nuestra comunión, ¿con quién es? Con el Padre. Nuestro único amigo verdadero, de los que nosotros debemos de ser sus amigos, a como de lugar, cueste lo que nos cueste, debemos buscar su amistad. Solamente su amistad debe de interesarnos en nuestra vida. Debemos de seguir siendo sus amigos. ¿Cómo podemos seguir siendo sus amigos? Obedeciendo sus mandamientos. Recuerden lo que el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. De esa manera tenemos comunión con Dios. De esa manera seguimos siendo amigos íntimos de Dios. Primera de Juan
1:3, capítulo 1, verso 3. Cartas de Juan, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión, ¿con quién es? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión, ¿con quién es? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y también nuestra comunión es con el Espíritu Santo. Queridos hermanos, por lo tanto, ¿qué debe de interesarnos? ¿Qué cosas debemos de tener en primer lugar? Nuestra comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Siendo amigos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué más podemos pedir? Pero para eso, hermanos, debemos de estar día y noche en comunión, día y noche, cumpliendo los mandamientos del Señor, día y noche, haciendo su voluntad. ¿Hasta cuándo? Hasta morir. Luego, vamos a ver, nosotros tenemos la comunión con su Hijo Jesucristo. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Fiel es Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios siempre es fiel. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Fiel es Dios porque por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y ahí nosotros tenemos comunión con su Hijo Jesucristo. Fuimos llamados para mantenernos en comunión. No fuimos llamados para ser desobedientes. No fuimos llamados para ser desobligados, débiles en la fe. Fuimos llamados para amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Para eso fuimos llamados. Si lo hacemos así, siempre estaremos en comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. He dicho con el Espíritu Santo. ¿Habrá texto? Por supuesto que sí. Nuestra comunión, queridos hermanos, es con el Espíritu Santo. Hemos visto nuestra comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Ahora nos vamos a ver con el Espíritu Santo. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Vieron, hermanos? He aquí, habla de los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos de estar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces nuestra comunión es verdadera.
y completa. Pero para ello, hermanos, debemos de mantenernos siempre fieles, alegres en el Señor, gozarnos en el Señor, gloriarnos en el Señor y vivir siempre, a cada instante de nuestra vida, con temor y temblor ante la presencia de Dios. A continuación, también nuestra comunión a Dios es con la sangre y el cuerpo del Señor Jesús. También debemos de tener comunión con la sangre y el cuerpo del Señor Jesús. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 16. Y Pablo a los Corintios dice lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Entendemos, verdad? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Amén, hermanos. Miren, nosotros tenemos que tener comunión con la sangre de Jesucristo, con el cuerpo de Jesucristo. Queridos hermanos, nos beneficiamos de su sangre, de su cuerpo. ¿Cuándo? Con la muerte del Señor Jesús. De alguna manera, nos hacemos partícipes del derramamiento de su sangre, del sufrimiento de su cuerpo en la cruz. De esa manera, si lo obedecemos, estamos en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con el cuerpo de Cristo, con la sangre de Cristo. Estamos en comunión. Luego, amados hermanos, hay más. También tenemos que tener comunión los unos con los otros. La iglesia reunida debe de estar siempre en comunión. Bien, busquemos ese pasaje. Hechos capítulo 2, verso 42. Dice: y perseveraban en la doctrina. ¿De quién? De los apóstoles. He aquí la palabra. En la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Debemos de estar unos por allá, otros por acá, otros por acá, otros por acá? No, queridos hermanos. Todos reunidos debemos de participar. ¿De qué dice? Unos con otros en el partimiento del pan. Tal vez alguna hermanita diga ahora, pero ¿cómo podemos reunirnos? Sí, Dios es tan sabio, el más sabio entre los sabios. No hay otro igual que Dios. Él es único sabio. Hermanos amados, Él sabe nuestra situación. Además, todas estas cosas suceden por el poder de Él, por la ira de Él, que un día menos pensado, de la noche a la mañana, Él levantará esta enfermedad, levantará esta tortura que ha puesto para la humanidad. Entonces nos reuniremos. Mientras tanto, Él comprende nuestra situación y acepta esta clase de estudios. Entonces, queridos hermanos, pero apenas que se acabe este tiempo de sufrimiento, ¿cómo debemos de estar? De esta manera. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión,
todos reunidos en la iglesia, siendo y estando en comunión, somos como íntimos amigos. Entonces, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo eso podemos hacerlo, pero todos reunidos. Eso es comunión. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca. Pero nos ha dado oportunidad en estos tiempos predicar de esta manera. Él lo sabe. Luego, queridos hermanos, también nuestra comunión es con el Evangelio. Con el Evangelio también debemos de tener comunión. En nuestras vidas, en nuestra vida diaria, hermanos amados, en nuestra vida diaria, ¿quién debe de ser el mejor amigo para nosotros? Acabé de decir, por eso pongan atención. ¿Quién debe de ser el mejor amigo para nosotros? El Evangelio, el Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios, debe de ser el mejor amigo para nosotros a cada instante de nuestra vida. Busquemos Filipenses, capítulo 1, verso 5. Filipenses, capítulo 1, verso 5. Pablo a los filipenses y dice, por vuestra comunión en el Evangelio. He ahí la palabra. Por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Quién debe ser nuestro mejor amigo en toda nuestra vida? El Evangelio, la palabra del Señor. La revelación, la palabra revelada del Señor debe de ser nuestro mejor amigo antes que cualquier cosa. Dice la palabra, si amas a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos, a tus amigos más que a mí, ¿qué dice la palabra? No eres digno de mí. Entonces, ¿cuál es nuestro amigo? Nuestro mejor amigo en nuestra vida, ¿cuál es? El Evangelio. A través del Evangelio, nuestro mejor amigo es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No hay mejor amigo en el mundo, hermanos. No hay mejor amigo en la vida de nosotros. Nuestro mejor amigo y el único amigo que nos falla es Dios y nada más que Dios. El único Dios todopoderoso. Por eso la palabra dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Para nosotros, desde ahora hasta la muerte, desde ahora hasta la muerte, nuestro mejor amigo es el Evangelio. Nuestro mejor amigo es Cristo Jesús. Nuestro mejor amigo es el Espíritu Santo de Dios. Nuestro mejor amigo es el Padre Eterno. Queridos hermanos, también hay otro texto, Gálatas, capítulo 6, verso 6. Gálatas, capítulo 6, verso 6. Pablo a los Gálatas y dice, el que es enseñado en la palabra, mucho oído, mucha atención, por favor. Miren lo que dice este texto. Esto es para todos los hermanos, para toda la iglesia, para todo el mundo. Miren lo que dice la palabra. El que es enseñado en la palabra. ¿Quién le está enseñando a la iglesia, a ustedes, miércoles y domingo? ¿Quién? Bien, entonces dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, al que lo enseña, al que dirige, al que enseña la palabra, al que enseña el evangelio, que dice,
haga partícipe. Esa palabrita partícipe es comunión. Es comunión. Haga partícipe de sus bienes, haga partícipe de lo que tenga o de lo poco que no tenga, o haga partícipe de su amor, de su buena voluntad. De eso se trata. Por eso dice, amaos los unos a los otros como a ti mismo. De esa manera, queridos hermanos, el que es enseñado en la palabra, el que dice la palabra, dice que se merece ser partícipe, por lo menos de su buena voluntad. Por lo tanto, queridos hermanos, he aquí comunión unos con otros. Y luego dice, haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? Al que lo instruye. Bien, amados hermanos, con estas pequeñas indicaciones entramos a la segunda parte de este estudio. De esta manera llegamos al punto culminante de este estudio y vamos al corazón mismo de este tema. Vamos al corazón mismo de este tema, de lo que significa estar en comunión, de lo que significa. Ya hemos visto, el pan que partimos no es del cuerpo de Cristo. Ya vimos, ¿no? En libro a los Corintios, el pan que partimos, la copa que bebemos, eso debe de estar en comunión, como si fuéramos grandes amigos, amigos íntimos. Hemos visto en Salmos que Dios es nuestro amigo íntimo. Hemos visto ya en Proverbios que Él ama a los justos. Entonces, amados hermanos, vamos al primer pasaje de la segunda parte. Busquen, por favor, Mateo, capítulo 18, verso 20. Mateo, capítulo 18, verso 20. El Señor Jesús nos hizo partícipe de esta maravillosa texto, de su palabra maravillosa, nos hizo partícipe, porque Él está en comunión con nosotros. Y dice la palabra, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una vez más, estos pasajes debemos de entenderlo en su esencia, en su raíz. Y dice, porque donde están dos o tres congregados, comunión, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Queridos hermanos, ¿quién está en la obligación de compartir estos pasajes? Bueno, en mi caso, esta humilde persona es responsable del bienestar de la iglesia. Hermanos, si yo no exhorto con las palabras de Dios, si algún hermano pierde su alma, si yo no he exhortado, dice que yo tengo que responder por esa alma. Entonces, en esta tarde ha llegado la hora de exhortar sobre este interesante tema, porque dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No yo, sino Cristo Jesús en medio de ellos. ¿Cómo es esto, hermanos? Mucha atención a lo que voy a decir. Hermanos amados,
Tal vez no estamos entendiendo. Tal vez no hemos escuchado, pero Dios me ha dado la oportunidad de predicar su palabra, su mensaje. Dice, estando congregados. ¿Quiénes? Hemos visto los justos. Hemos visto ya en muchos textos que hemos dado lectura, los justos, los convertidos. Ellos debemos de estar congregados, pero muchas veces en la iglesia nos acompañan los no creyentes. No se puede prohibir. Pueden venir y escuchar la palabra de Dios. Pueden venir libremente a escuchar el mensaje de Dios. Pero hermanos, ellos de pronto como visitantes, como oidores, porque hay oidores, pero no son hacedores todavía. La palabra de Dios dice, no es suficiente solamente ser oidor, sino hacedor de la palabra, está en Santiago. Entonces, amados hermanos, los amigos no creyentes que nos acompañan son oidores. Ahora, mi pregunta a ustedes es, ¿cómo oidores pueden participar de la cena del Señor? ¿Pueden pasar a orar? ¿Pueden dirigir himnos de cánticos? Hermanos amados, no. Ellos son solamente visitantes, oidores. Todavía no son hacedores de la palabra. Para ser hacedores de la palabra tienen que primeramente convertirse. En esta manera, amados hermanos, de esta manera, queridos hermanos, no solo aquí en esta ciudad, por esta pandemia está sucediendo a nivel mundial. Hay hermanos, yo sé de un hermano en Ambato que él está solo, está lejos de la iglesia donde él se reunía antes, está solo. El domingo, él, ¿qué es lo que hace el domingo en el culto de adoración? Él, como hijo fiel, discípulo fiel, hermano fiel, él siempre está escuchando el mensaje del hermano que predica todos los domingos. Como dije, él vive lejos de la ciudad, lejos a donde él se congregaba, y él es solo en su casa, solo él es creyente. Entonces, ¿cómo participa del culto de adoración? De la siguiente manera. Escuchen, hermanos. Por ejemplo, en cada familia, en donde quiera que sea, no todos son convertidos. A veces en una familia, en una casa, si la mujer es creyente, el marido no lo es. O si el marido es creyente, la mujer no lo es. Entonces, la mujer que es creyente no puede decir, pero estoy con mi marido, o estoy acompañado de mis hijos, o estoy acompañado de mi suegra, de mi suegro, estoy con varias personas acompañadas. Eso ellos no cuentan ante la presencia de Dios. Acabamos de ver en libro a los Salmos, libro a los Proverbios, primera de Juan, acabamos de ver que la comunión es, ¿con quién? Con los justos. ¿Cuáles son los justos? Los convertidos. Los convertidos son los justos. Por lo tanto, queridos hermanos, esta enseñanza es de la siguiente manera. Por ejemplo, como acabé de decir, en una casa muchas veces hay muchas personas que están a nuestro alrededor, pero ¿todos son creyentes? No, solo hay uno o una que es creyente. Para participar de la cena del Señor, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? Buscar a dónde congregarse con los creyentes. No puede decir el hermano o la hermana, no puede decir, es que estoy acompañado de mi esposa, de mis hijos o de mis familiares. Como dije, ellos no cuentan.
Dios quiere y tiene la comunión con los justos, con los convertidos. Por lo tanto, amados hermanos, así como el hermano, el ejemplo, el hermano de Ambato, él está solo. Él nunca deja de escuchar el mensaje de Dios, pero como está solo, él no puede participar de la cena del Señor. Es por esa razón que él desea que ya se reúnan como iglesia, como iglesia. Entonces, amados hermanos, si usted, hermana, si usted, hermano, está en alguna otra ciudad y si solo usted en su hogar es creyente, puede estar oyendo el mensaje el día domingo, el día miércoles, puede oír el mensaje. El día domingo puede escuchar el mensaje, puede participar de la oración, pero a la hora de participar de la cena del Señor, usted no puede participar porque está solo. No hay otro hermano, no hay otra hermana a su alrededor. Hermanas en Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. El incrédulo todavía no está en el nombre del Señor porque no ha sido bautizado. En ese sentido, querido hermano, querida hermana, donde quiera, cualquiera que me escuche, ya lo sabe claramente ahora. Si usted está sola, como creyente sola, no puede participar de la cena del Señor. Y no puede decir usted, pero mi marido no es creyente, pero está acompañándome. Él no cuenta porque todavía no es hijo reconocido de Dios. Para ser hijo reconocido de Dios, él tiene que bautizarse, entregarse al Señor. Entonces, si el marido y la mujer, 2, ya son creyentes, ahí sí, 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí sí, en su casita puede participar de todas las bendiciones de Dios. De lo contrario, usted sola, así usted sea acompañado de 100 incrédulos, usted no puede participar de la cena del Señor. Voy a dar otro texto sobre esto. Busquen por favor, Primera a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 18. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 18. Este texto nos confirma claramente de lo que yo vengo diciendo en esta tarde. Doy lectura y mucha atención a este pasaje. Y dice el verso 18. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, miren, hermanos, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿quiénes formamos parte de la iglesia? ¿Quiénes? Hermana Marcia, ¿quiénes formamos parte de la iglesia? Los convertidos. Los convertidos. Los convertidos. Los convertidos sí podemos participar de la cena del Señor, pero siempre y cuando haya de 2 personas en adelante. Pueden haber 2, ya pueden participar. Puede haber 100, puede participar, pero dice, cuando os reunís como iglesia. ¿Y quiénes se reúnen como iglesia? Los convertidos. Pueden acompañarnos los amigos que todavía no han recibido al Señor. Pueden acompañarnos, pero ellos no pueden pasar a orar, no pueden pasar a hacer cantar, no pueden participar de la cena del Señor.
hermanos amados. Eso es lo que tenemos que entender. Y luego el resto dice, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Mire, aún desde el tiempo de Pablo había divisiones por no entender estas frases maravillosas del Señor. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís, pero ¿cómo? Iglesia, ¿cómo iglesia? Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Bien, amados hermanos, este pasaje nos confirma al 100% que la cena del Señor es para los convertidos. Pero cuando estamos reunidos de dos personas, dos creyentes en adelante, cuando usted por alguna razón de su trabajo o ha viajado, se encuentra solo, puede escuchar el mensaje, pero la cena del Señor no puede participar porque solo usted es creyente. Para participar, tiene que estar en comunión con Dios, en comunión con los hermanos y reunirse como ¿qué? Como iglesia. Solo ahí puede participar. Bien, amados hermanos, siguiendo adelante, queridos hermanos, quiero decir lo siguiente. En nuestra vida, en la vida de la iglesia, sin Dios no tiene sentido. En la iglesia, sin Dios, no tiene sentido. Por favor, busque Salmos 127, verso 1 y verso 2. Salmos 127. Salmo 127, verso 1 y verso 2. Y dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿A qué ciudad se refiere? Al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Miren, hermanos, hay muchos hermanos de Cristo liberales. Ellos practican muchas cosas fuera de la ley de Dios, pero dice que están edificando la iglesia. Aquí la palabra de Dios dice que sin Dios, sin la voluntad de Dios, sin cumplir los mandamientos de Dios, solamente lo que Dios dice, si edifican, si siguen construyendo, si siguen trabajando, pero no obedecen solo los mandamientos de Dios, entonces en vano trabajan, en vano edifican, en vano, hermanos, en vano construyen la ciudad. No se refiere a la ciudad material, se refiere a la ciudad del Dios vivo. Y el verso 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿A quienes Dios les guarda en paz espiritual? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A sus amados, a los justos, a los que hacen su voluntad. Que llamándose hermano, muchos no cumplen el mandamiento de Dios, no es amado de Dios, a menos que se arrepienta. Por eso, amados hermanos, mantengámonos solamente haciendo la voluntad de Dios, haciendo solamente lo que Dios pide que hagamos. Luego, hermanos, por esta razón, el Señor Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. Ya no os voy a decir a vosotros siervos, sino a vosotros hoy, desde hoy en adelante voy a decir mis amigos. Dijo el Señor Jesús, ¿a quiénes? A los apóstoles. Eso es comunión, queridos hermanos, eso es comunión. El Señor Jesús dijo,
Ya no os diré siervos, ahora os diré mis amigos, amigos íntimos. Eso es comunión de Dios con los hombres. Eso es comunión de los creyentes con Dios. Amigos íntimos. Pero como amigos íntimos, ¿debemos de ser infieles? Como amigos íntimos, ¿podemos engañar? Como amigos íntimos, ¿podemos mentir? ¿Podemos hacer más de lo que está escrito? No, solamente lo que está escrito. Siempre, siempre pegados a la verdad. Eso es ser amigos íntimos. Por eso el Señor Jesús dijo, ya no os diré mis discípulos. Dijo, desde hoy en adelante os diré mis amigos. El Señor Jesús dijo así a los apóstoles y también nos dice a nosotros, pero si hacemos su voluntad. Hermanos, una vez más, ¿quiénes se congregan en la iglesia? Los creyentes. En ocasiones nos acompañan los no creyentes, pero ellos pueden participar de la cena del Señor. Por supuesto que no. Hebreos, libro a los Hebreos 10:25. Libro a los Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos, no dejando de estar juntos, no dejando de reunirnos en comunión, no dejando de estar juntos como amigos íntimos. De eso habla el escritor a los hebreos. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Por costumbre significa, muchos hermanos inventan muchos pretextos. Y dice, es que hermano, estoy trabajando, yo tengo que trabajar. Yo no puedo faltar del trabajo. Tengo horas fijas. Pero ¿acaso las iglesias de Cristo, por ejemplo, los días domingos, unos hacen por la mañana, otros hacen al mediodía, otros hacen por la tarde, otros hacen por la noche? Entonces, ¿de qué vale su pretexto, hermano? Simplemente si el día domingo no se congregó, simplemente es porque usted pone en primer lugar las cosas materiales. No pone en primer lugar a Dios, no pone en primer lugar las cosas espirituales, no pone en primer lugar a su alma, pone en primer lugar a su carne. Hermanos amados, entonces, por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Primera interpretación de este pasaje es, en aquellos tiempos de los apóstoles, el día de la destrucción de Jerusalén se acercaba y tenían que estar preparados. En nuestros tiempos también el día del juicio final se acerca. Para nosotros, amados hermanos, se acerca ya. ¿Cuánto viviré yo? ¿Cuánto vivirá usted? Tal vez para mañana no amanezcamos. Entonces para nosotros ciertamente ha llegado al juicio final. Y si usted de pronto mañana no amanece y no recibió las bendiciones espirituales de Dios, ¿cree usted que se salvará, hermano? Y no diga, no piense, una visita falté y solo al estudio falté, Dios me ha de perdonar. Bueno, Él juzgará en el día final, ¿no? Yo más de eso no digo. Por lo tanto, amados hermanos, congregarnos, una vez más, congregarnos significa reunirnos en un solo lugar. Y esto no podemos dejar.
O sea, no podemos dejar de congregarnos. De esto, hermanos, de que nos congreguemos siempre, depende de nuestra reunión con Cristo en el día final. Por eso ahora y solamente ahora debemos de congregarnos siempre, siempre sin fallar, sin faltar, sin atrasarnos. Hermanos, también hay que reunirnos también entre semana. ¿Estará escrito eso? Sí está escrito, sí está escrito. Mi comentario es, también tenemos que reunirnos entre semana. ¿Sí estará escrito? Por supuesto que sí. Hechos, capítulo 2, verso 46. Y dice, verso 46, y dice, y perseverando, unánimes cada día en el templo. ¿Cuál es el templo ahora? La iglesia de Cristo es el templo. Por eso dice, y perseverando unánimes, todos reunidos, somos como un solo hombre, todos reunidos, siendo muchos los miembros, somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo para Dios, habiendo muchos miembros, dicen otros pasajes, pero somos un solo cuerpo. Por eso dice la palabra, y perseverando unánimes, como si fuéramos un solo hombre, perseverando unánimes cada día. ¿En dónde? En la iglesia. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es comunión, hermanos. Había dicho, hagan partícipe al que enseña la palabra. Gálatas capítulo 6, verso 6. Hagan partícipe al que enseña el evangelio. Hagan partícipe al que lo instruye. Yo lo digo, la palabra lo dice. Aquí dice como un solo hombre. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Dice, cada día estábamos, dice, en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es comunión, eso es participación. No solo hay que tener buenos deseos, buenos pensamientos, sino practicar, trabajar, hacer obra, pero como un solo hombre, queridos hermanos. Así es que sí podemos congregarnos, por lo menos una vecita a la semana. Me refiero a los estudios. El culto de adoración serían ya 2 veces. Pero los apóstoles, miren, cada día se congregaban en el templo. Así es que sí podemos congregarnos entre semana. Nunca me puedo olvidar que un hermano que ya no está con nosotros dijo, a ver, hermano, deme el texto donde diga que el miércoles debemos de no fallar. Aquí está, hermano, aquí está, aquí está. Luego, amados hermanos, la última parte de esto. Llegado la hora de la cena del Señor, ¿cómo debemos de hacerlo? Llegado la hora de la cena del Señor, ¿cómo debemos de hacerlo? Busquen primera a los Corintios, capítulo 11, 27 al 31. Bien, la palabra de Dios dice así, 27 al 31. De manera que
cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Muchos duermen, dice, ¿no? El 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora, la palabra interpretada sobre estos mismos pasajes. Escuche, por favor, palabra interpretada. Y dice, el verso 27 en adelante, palabra interpretada. Hemos dado lectura en Reina Valera, la palabra del Señor. Ahora la palabra interpretada y dice, entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado ¿contra quién? Contra el cuerpo y la sangre del Señor. El 28. Por eso, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o beber de la copa. El 29. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. El verso 30. Por eso hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles, y también muchos otros han muerto. Si están escuchando, ¿verdad? Y luego dice, el 31, el 32, pero cuando el Señor nos castiga, es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Luego dice, en conclusión, lo que dice la palabra. En conclusión dice, hermanos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Miren, queridos hermanos, por ejemplo, si una hermanita está lejos de aquí y llegó el día domingo, llegó la hora de participar de la cena del Señor. Dice que nos esperemos los unos a los otros. Si ella solita es creyente, ¿a quién va a esperar? ¿A quién? En cambio, si estamos de 2 en adelante, entonces debemos de esperarnos los unos a los otros y luego a la orden participamos de la cena del Señor. Miren, queridos hermanos, de esta manera, otra palabra que nos confirma de que siempre debemos de estar congregados, creyentes de 2 en adelante. Entonces, a la hora de participar de la cena del Señor, dice que esperemos los unos a los otros. Si usted en una casa llena de personas, pero solo usted es creyente, ¿a cuál otro va a esperar que participe de la cena del Señor? No hay a quién esperar. Por lo tanto, usted no puede participar solo o sola de la cena del Señor. Hermanos, por eso una vez más, hermanos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene mucha hambre, que coma en su casa, pero que Dios no tenga que castigarlo cuando vaya a visitarlo. Trataremos los otros asuntos. Hermanos amados,
También debemos de entender el verso 30. Dice la Reina Valera, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y muchos duermen significa, otros ya han muerto. Eso significa. Hermanos, quiero decirles específicamente, claramente quiero hacer que entiendan, hermanos, recuerden, el libro a los Romanos nos dice claramente de que la palabra del Señor, toda la palabra del Señor es espiritual. No está diciendo que la iglesia del Señor está lleno de enfermos. Digamos, tal vez con cualquier dolor, con cualquier enfermedad en el cuerpo. No está diciendo de la enfermedad de la carne, hermanos. Deben de entender espiritualmente. Muchos hermanos sí están enfermos, pero del alma, del espíritu, están llenos de pecado. A esa enfermedad se refiere. Dice, muchos duermen, quiere decir otros han muerto. No han muerto en la carne, sino están muertos en espíritu. Así como el mundo incrédulo dice, viviendo estoy, pero en Timoteo dice, viviendo están muertos. A eso se refiere este pasaje. Si usted, siendo cristiano, está con pecados, ciertamente está muerto. Muerto significa estar separado de la presencia de Dios. Por lo tanto, la Biblia hay que interpretarlo espiritualmente. Pero una cosa también les voy a aclarar. Hermanos, a continuación, quiero decir lo siguiente. Escuchen, por favor. Este pasaje habla del desorden en la iglesia con respecto a la cena del Señor. Y esto fue la causa de enfermedad y debilidad espiritual. Por consiguiente, la muerte espiritual que nos trae la separación eterna de Dios, el castigo de Dios. Como conclusión, hermanos, escuchen. En lo personal, no niego, mucha atención, he dicho espiritual, de enfermedad del alma. En lo personal, hermanos, como conclusión, en lo personal no niego que Dios a veces hace uso de castigos temporales. Sí, nos castiga físicamente también. ¿Dónde lo dice? Pues vamos a ver en Salmos capítulo 94, verso 12. Salmos capítulo 94, verso 12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes. Y en tu ley lo instruyes. Aquí sí habla que nos va a castigar físicamente. ¿Dónde dice físicamente? Miren lo que dice, miren, dice, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Cuándo el Señor nos instruye? ¿Ahora o cuando ya estemos en el cementerio? ¿Cuándo nos instruye? Ahora nos instruye, ahora nos disciplina, ahora nos corrige, no cuando estemos en el cementerio. Ahí ya no hay esperanza, ahí ya no hay oportunidad, hermanos. Ahora Dios tiene la oportunidad de azotarnos, de corregirnos, de enderezarnos.
Si estamos como una planta torcida, Él tiene el poder de enderezarnos. Pero ahora, sí, hermanos, en esta vida también, temporalmente, muchas veces, a Dios le place instruirnos, corregirnos, azotarnos, enderezarnos. ¿Lo instruyes en tu ley, dice, después de la muerte? Por supuesto que no. Ya, en el cementerio no hay esperanza. Ahora nosotros tenemos esperanza de ser salvos. Y Dios ahora nos corrige. Ahora podemos aceptarlo o no aceptarlo. Ahora podemos recibirlo o rechazarlo. Pero ahora, hermanos, ahora de este pasaje pasamos al Nuevo Testamento. Hebreos, libro a los Hebreos, capítulo 12, verso 5. Y dice así: Hebreos capítulo 12, verso 5. Y habéis ya olvidado. ¿Cuándo nos podemos olvidar? ¿En la eternidad? No, allá somos espíritus. Aquí somos carne y sangre. Como carne y sangre nos olvidamos. A veces nos olvidamos los miércoles de ir al estudio. A veces nos olvidamos los domingos de ir al culto de adoración. Ahora, por eso la palabra de Dios dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, ¿qué dijo el Señor? Lo siguiente: ni desmayes cuando eres reprendido, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuándo nos disciplina el Señor? Ahora. Ahora nos puede dar algún castigo terrible por desobedientes. Ahora nos puede azotar. Ahora, Dios no quiera, nos puede dejar ciegos de estos ojos de carne. ¿Por qué? Por desobedientes. Ahora, no después de la muerte. Después de la muerte, hermanos, el que es justo fue al seno de Abraham. El que es injusto y pecador fue al lugar de tormento. Y eso es todo. Allá no hay esperanza. Ahora tenemos esperanza de arrepentir de nuestros pecados. Ahora tenemos esperanza de pedir perdón a Dios y de seguirle a Dios en espíritu y en verdad. De seguirle a Dios humildemente, con un corazón contrito, arrepentido y humillado. Pero ahora, por eso la palabra dice, ni desmayes cuando eres reprendido. Ahora Él nos reprende, ahora Él nos azota, ahora Él nos castiga. Por supuesto, hermanos, ¿acaso el Señor nos dijo, sí, si llegas a ser mi discípulo, nunca te voy a castigar? Si llegas a ser mi discípulo, no vas a tener nunca sufrimiento. No, a lo contrario, carga tu cruz y sígueme, dijo el Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, pero también tenemos que entender, por ejemplo, dije, el verso 30 hay que entender espiritualmente. ¿Dónde lo dice? Mire, Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Ahora conoce nuestras obras del Señor, que tienes nombre de que vives y estás muerto. He ahí, ¿de qué muerto está hablando? De la muerte espiritual. Hay mucho que explicar. Vamos a leer otro texto. Isaías, capítulo 1. Vamos al libro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versos 5 y 6. Isaías, capítulo 1, versos 5 y 6.
¿Por qué querréis ser castigados aún? He ahí, aún, ahora pues hermanos, ahora, aún. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma. Recuerden lo que está diciendo. Toda cabeza está enferma. Esta cabeza, no. El hombre interior, el alma. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Este corazón de carne, no. El corazón del espíritu. Desde la planta del pie hasta la cabeza. Desde la planta del pie hasta la cabeza. Esto, no. El hombre interior está enfermo íntegramente. Desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana. Si usted está lleno de pecado, hermano, el alma íntegramente está enfermo. Sino herida, hinchazón y llaga podrida. Hinchazón y llaga podrida. No lo vayan a interpretar físicamente. Está hablando espiritualmente. Cuando estamos llenos de pecado, en este mismo libro de Isaías dice que somos como trapos de inmundicia. Así está escrito. Entonces, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cuál es el aceite? He aquí. Esto es el aceite de vida, porque aquí está el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo conocemos también como aceite. Este es el aceite que cura la herida de nuestra alma. Hermanos amados, otro pasaje en el mismo libro, Isaías 33:24. Isaías 33:24. Y dice, no dirá el morador, estoy enfermo. No dirá el morador. ¿Cuál morador? El morador de la iglesia. No dirá el morador, estoy enfermo. El pueblo que mora en ella, le será perdonada la iniquidad. No importa, hermano, que usted esté enfermo, que usted tenga pecados. Solo pida perdón y dice Dios que será perdonado de sus pecados. Isaías 53:5. Isaías 53:5. Dice, mas él, el Señor Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos comprueba este pasaje que está hablando del Espíritu. Por su llaga. ¿Cuál es la llaga del Señor Jesús? Fue muerto, crucificado, derramó hasta la última gota de su sangre. Su cuerpo literalmente fue molido. A través de eso, nuestros pecados, nuestras llagas son curados. Entonces, hermanos, habla de enfermedad espiritual. Queridos hermanos, habiendo dicho eso, hay mucho todavía, hermanos, hay mucho pasaje. Pero, como dije, queridos hermanos, solo espero del Señor que esta tarde haya sido de bendiciones. Solo espero y ruego al Señor que este estudio haya sido un olor fragante, como un olor fragante, como un perfume exquisito para Dios. Hermanos amados,
Recuerden lo que dice el Señor. Piensen en lo que dice el Señor. Sus mandamientos, su palabra es espiritual. Por lo tanto, ojalá de mi parte haya cumplido con el trabajo. Sin más que decir, amados hermanos, me despido con una oración. Oremos, por favor. Oremos. Amado Padre Celestial, amado Dios, bendito Señor, Dios nuestro, Dios todopoderoso, santo, 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 eres, oh Dios. Estamos agradecidos. Te loamos, oh Dios. Glorificamos tu santo nombre. Vivimos para obedecerte, Señor y Dios. Tú eres la razón de nuestras vidas. Tú estás en primer lugar en nuestras vidas. Tú eres el primero en todas las cosas. Bendito Padre, bendice a tu iglesia. Ayúdanos, oh Padre, a seguir en adelante. Bendito Señor, solo en ti confiamos. Vivimos por fe, no por vista. Te conocemos, oh Dios, te amamos sin haberte visto. Bendito Dios, gracias Señor, gracias Dios por bendecirnos. Gracias por este día. Gracias Señor por esta hora maravillosa. Y gracias Señor por permitirme servirte. Para mí es un honor, es un privilegio. Seguiré, Señor, predicando mientras tú me des poder. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Estos favores agradezco en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta pronto. Los himnos para el domingo. Ya me cortó. Los himnos para el día domingo ya están. Ha pedido una hermanita y vamos a cantar esos dos himnos.